Niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, y a poner tu granito de arena. Dale por Venezuela, actívate. En la unión está la fuerza, por eso te digo que la fuerza es la unión. Venezuela, bienvenidos todos a este espacio. La Fuerza es la Unión, una abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hay diversos temas en esta madrugada del viernes 13 de noviembre. Sin embargo, hay uno que destaca, y debo decirlo casi con vergüenza, ¿no? Destaca porque Venezuela sigue siendo un país demasiado centralista, y no me estoy refiriendo ni siquiera al tema político-administrativo, no me estoy refiriendo al tema institucional, no me estoy refiriendo al tema de cómo y de qué manera se administran o se invierten los recursos. Me estoy refiriendo al tema cultural, me estoy refiriendo a la perniciosa percepción que tienen algunos de que Venezuela es Caracas. Entonces, cuando una crisis que está presente en la Venezuela profunda desde hace no meses, sino largos años, muy largos años, mientras que nuestros hermanos en Táchira, en Guayana, en Apure, en Zulia, han confrontado muy severos problemas en el acceso al combustible, ¿no? Y pasando por mil experiencias como los merideños, que si el suministro por número de placa, que si el suministro con un ticket especial, que si el suministro con un código QR, mil cosas que no han funcionado y que solamente han servido, hay que decirlo, para estimular, dar cobertura, dar forma y pretexto a los mil tentáculos de la corrupción. Hay que decirlo, ¿vale? Ninguna de esas cosas sirvió nunca para resolver el problema del acceso al combustible en el interior del país, pero sí sirvió para que alguna gente se hiciera rica, con la especulación, con la necesidad, con la angustiosa urgencia del ciudadano. Entonces, cuando eso llega a Caracas, es noticia. Cuando eso llega a Caracas, cuando las colas en Caracas duran no días, no semanas, como en otras partes del país, sino apenas unas cuantas horas, entonces sí es noticia. Esto, por cierto, no es culpa de los caraqueños, esto no es culpa de los ciudadanos caraqueños, no, esto forma parte de un diseño, de un régimen nefasto que entiende que Caracas es algo así como la vitrina del país, y entonces cuida la vitrina, pero no cuida el negocio. Cuidan la vitrina, pero no cuidan ni el mostrador, ni el acceso, mucho menos el inventario. Eso es lo que está haciendo el régimen. Y por eso pasan las cosas que pasan. Sin embargo, bueno, repito, si así está pasando en Caracas, imagínense ustedes qué está ocurriendo en el interior del país cuando y donde la crisis es mucho más ruda desde hace bastante tiempo. Bueno, en efecto, tenemos que reportar hoy que así como en el mundo se habla de los Juegos del Hambre, ¿no?, de aquella famosa saga cinematográfica, Los Juegos del Hambre, bueno, aquí seguimos hablando de las guerras de la gasolina. Ayer la guerra de la gasolina cobró una nueva víctima, una joven mujer de apenas 26 años. Murió de un balazo en una estación de servicio, en una bomba de gasolina en Maracaibo, en el sector conocido como La Rotaria. Lo insólito, ¿no?, además de esta circunstancia trágica e insólita en sí misma, el agravante de esta situación es que la bala provino de un tiroteo entre
factores, entre elementos, entre efectivos de diversos cuerpos de seguridad del Estado, entre efectivos de el 6CPC, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, entre efectivos de la Policía Nacional Bolivariana y efectivos del Cuerpo de Policía del Estado Zulia. Así lo reflejan, así lo destacan diversos medios. El titular que da una agencia de noticias internacional, Infobae, dice: tiroteo entre miembros de dos fuerzas de seguridad chavistas por un turno para cargar combustible dejó una policía muerta en Venezuela. Hay diversas versiones sobre esto, hay reseñas como la que hace Infobae, que plantea que la víctima era una policía activa de la Policía Nacional Bolivariana. Hay otras versiones que dicen que la persona fallecida, la dama fallecida, era una ex integrante de la Policía Nacional Bolivariana, y hay otra versión que indica que esta persona, además de haber sido integrante de la Policía Nacional Bolivariana, era hija de un alto jefe policial, de un comisionado especial de la Policía Nacional Bolivariana. Otra información también con fuente en esta agencia internacional nos dice que presuntamente el autor de los disparos era un efectivo del 6CPC bajo los efectos de sustancias alcohólicas. ¿Qué les puedo decir? O sea, no hay nada que uno pueda referir en una información como esta que permita entender cómo y por qué se produce una circunstancia de esta naturaleza. Estamos hablando de precisamente los organismos que deberían cuidar la seguridad de los ciudadanos, que deberían proteger a los ciudadanos de excesos como estos, y resulta que son quienes protagonizan situaciones de esta naturaleza. Yo quiero recordarles en este momento dos cosas. La primera: ayer, repito y subrayo, ayer nosotros manejamos en este programa la información de que teníamos literalmente 33 mujeres, perdón, disculpen, una mujer asesinada en Venezuela cada 33 horas. Eso fue un dato que en el día de ayer manejamos este programa en el contexto de una reflexión que hicimos a propósito de cómo impacta la crisis a diversos sectores de la sociedad. Habíamos hablado de los niños, habíamos hablado de los adultos mayores, y ayer nos referimos al tema de la mujer y concretamente el tema de la violencia contra la mujer. Bueno, hoy el gran titular en muchos espacios tiene que ver con esto. Comparto con ustedes la reseña que hicieron los colegas del diario El Nacional. Tiroteo por gasolina. Una mujer murió en Maracaibo por impacto de bala en el rostro. El suceso se registró en medio de una discusión entre oficiales de la Policía Nacional Bolivariana y funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Dice así la información. Una mujer murió este jueves en Maracaibo, Estado Zulia, a consecuencia de un intercambio de disparos que se registró en una estación de gasolina en el sector La Rotaria, parroquia Raúl Leoni de Maracaibo. La víctima es Yuleidi Ferrer, de 26 años de edad. Versiones extraoficiales la identifican como exfuncionaria de la Policía Nacional Bolivariana. La joven falleció después de que uno de los proyectiles rebotó contra el pavimento y le impactó en el rostro. Los familiares exigen justicia por esta muerte. Mataron a una niña, a una persona inocente. Queremos justicia, expresó la madre entre lágrimas. El tiroteo ocurrió en medio de una discusión entre oficiales de la Policía Nacional Bolivariana y funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. De acuerdo con testigos, todo comenzó cuando encargados de la estación de servicio dejaron pasar un vehículo de la Policía Nacional. Repito, esta es la reseña que hacen los colegas del Nacional. Hay otras versiones que complementan o extienden la información. Repito, no hay solidez sobre el hecho de que sea una agente activa o que haya sido la víctima agente activa o exfuncionaria de la Policía Nacional Bolivariana, y también existe la información de que el nombre completo de la joven, así lo dice el portal Noticias al Día, era Yuleidi Lai Chon Ferrer, de 26 años, hija del comisionado jefe
de la Policía Nacional Bolivariana, José Luis Chong. Sea como sea, la situación es ciertamente trágica y ciertamente ruda. Nuestra palabra de condolencia a todos los familiares de esta joven venezolana. Y el alerta viene porque la situación que da origen a este hecho de violencia, pica y se extiende. Nos dicen declaraciones de Eudis Girod. Ustedes recordarán a este nombre porque precisamente fue en este espacio cuando y donde el nombre de Eudis Girod empezó a ser conocido a nivel nacional. El medio especializado de Cifrado nos trae unas declaraciones de Eudis Girod, en tanto que director ejecutivo de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela. Se acabó la gasolina iraní, alerta Eudis Girod, de acuerdo a este medio, al reporte que nos da el diario Descifrado, el medio electrónico Descifrado. También en Descifrado nos dan otra información sobre este tema, que si bien podría implicar un alivio para los caraqueños, subraya nuevamente la forma inequitativa como este problema es abordado por el régimen. Mientras que nos dicen por un lado que se acabó la gasolina iraní para todos los venezolanos, nos informa también Descifrado en otra reseña que, de acuerdo a fuentes de la Federación Única de Trabajadores Petroleros de Venezuela, se disponen de 280.000 barriles de gasolina para Caracas. Esto mientras todo el país se ajusta los cinturones frente a este tema de un nuevo racionamiento y aún más feroz en el caso del combustible. Esta es la situación. Creo que de suyo extremadamente rudo y dramático. Nuestro llamado como ciudadano simplemente es estar muy pendientes, muy alertas en relación a lo que ocurra en las colas, en las estaciones de servicio. Comprendamos todos que estamos ante una situación que genera muchísima ansiedad, muchísima indignación, muchísima crispación en la ciudadanía, sobre todo porque además la acción de las fuerzas del orden generalmente no es poner orden, desgraciadamente no es poner orden. No siempre se llega a extremos tan lamentables como lo que acaba de ocurrir en el Zulia, una balacera entre cuerpos de seguridad del Estado que genera una víctima fatal, pero en otros lugares ha ocurrido la acción directa de elementos de las fuerzas de seguridad contra los ciudadanos. Ocurrió en Guárico, por ejemplo, con un saldo también de un muerto y un herido grave hace algunas semanas. Y en general, la queja de la ciudadanía es que la presencia de estos elementos o de algunos elementos de los cuerpos de seguridad del Estado, ya sean cuerpos policiales o cuerpos militares, no tienen como propósito poner orden, sino por el contrario, proteger privilegios, establecer discriminaciones, permitir el paso de unos y dificultar el acceso regular del ciudadano al combustible. Entonces, ante todo este panorama, el llamado es a tener extremada prudencia. Repito, sabemos que es una situación que genera mucha indignación, mucha preocupación, mucha crispación. Y bueno, este país está ya a toque. Este pueblo está ya a toque. Ante esa circunstancia, bueno, muchísima prudencia, porque, lo que está en juego es la vida. Y Venezuela, repito lo que les digo al final de cada programa, Venezuela nos necesita a todos, no solamente para salir de esta crisis, sino también para emprender la reconstrucción de nuestro país. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo.
Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR. El Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a la Fuerza de la Unión y ahora vamos a tocar un tema que es también parte importante de esta tragedia. Es la dimensión internacional con la que se ha abordado de manera, hay que decirlo, muy poco eficiente esta crisis que tenemos en Venezuela. Me refiero a la dimensión internacional. La noticia, de alguna forma concita los titulares desde ayer, es la decisión de la Unión Europea de extender el periodo de sanciones impuesto a unos 36 altos funcionarios del régimen de Maduro Moros, como parte de las presiones que ha desarrollado la Unión Europea en función de promover en nuestro país la realización de elecciones justas, elecciones imparciales, elecciones que se correspondan pues con los estándares internacionales de transparencia y de legalidad. Repito, en ese contexto se produce esta información que es titulada así por diversos medios a nivel internacional. Unión Europea extiende sanciones a funcionarios venezolanos. Las prohibiciones de viajar y el congelamiento de bienes de 36 personas seguirán vigentes. Es la información. Quiero destacar ante ustedes dos cosas. Primero, que estamos hablando de sanciones a personas, ¿no? A personas. No estamos hablando de sanciones generales. Esta ha sido la posición de la Unión Europea, en contradicción con la posición que ha tenido el Departamento de Estado norteamericano frente a este tema. También fue durante muchísimo tiempo la posición asumida por la dirección política de la oposición en nuestro país. Durante mucho tiempo, estoy hablando del año 2015, quizás hasta el 2016, la postura de la oposición venezolana frente al tema de las sanciones internacionales era que estas sanciones tenían que ser con nombres y apellidos. O sea, eran bienvenidas las sanciones en tanto que fueran sanciones contra los violadores de derechos humanos, contra los especuladores, contra los ladrones de la cosa pública, contra los asesinos y los torturadores. Esas sanciones eran bienvenidas y aplaudidas por la dirección política de la oposición venezolana. Sin embargo, ¿no? Repito, hubo otro criterio, el criterio mantenido y sostenido por la administración Trump, que decía, no, hay que utilizar sanciones generales, hay que sancionar el sector energía, el sector petróleo, el sector finanzas, un poco en la idea aquella de que había que asfixiar al régimen para que el régimen se pudra. Esa es una estrategia y desde fuera se veía como viable. Siempre tuvo críticas porque había gente que decía, caramba, esa estrategia fue la que le aplicaron a Cuba y ahí tiene Cuba 60 años con el castrismo. Es decir, siempre hubo dudas sobre la eficacia de esa medida o de ese tipo de medidas.
Sin embargo, repito, fue ese el criterio que terminó imponiéndose en la administración Trump, pero y lo aplicaron las sanciones contra PDVSA, las sanciones contra el Banco Central, etcétera, ¿no? Hoy, después de una buena cantidad de meses de la aplicación de ese tipo de medidas, tenemos la situación que hoy tenemos. La cúpula en el poder no solamente se mantiene al mando, sino que se ha fortalecido, se ha unido más, se ha cohesionado más, lo cual es contradictorio con los intereses del campo democrático. Desde el campo democrático siempre se ha dicho que un paso fundamental para avanzar hacia la transición a la democracia es que se produzcan resquebrajaduras en el bloque dominante. Bueno, la política que se ha aplicado no solamente no ha generado esa resquebrajadura, esas desgarraduras en el bloque dominante, sino que por el contrario se ha incrementado su cohesión. Pero por otro lado, lo que sí se ha producido es un agravamiento de las condiciones de vida del ciudadano. Alguna vez lo dijimos aquí a propósito del tema que tocamos en el segmento anterior, el tema de la energía, el tema del combustible. ¿Alguien ha visto, por el amor de Dios, a Maduro junto con sus escoltas empujando su camionetota blindada para llegar a una bomba de gasolina porque se quedó sin combustible? No, ¿verdad? No lo han visto y no lo verán, ¿no? Porque ellos tienen los recursos, tienen los mecanismos, tienen la capacidad de mantenerse y de darse la vida de lujos que se dan, ¿no? Que se le prohíbe a los venezolanos viajar al exterior y usted cuando quiere salir, cuando se podía salir, entonces era tratado como un paria. Es así. En el caso del ciudadano de a pie es así. Pero los burócratas del régimen viajaban como estaba viajando Saab, pues, privado, de aquí a no sé qué cosa, y de ahí a Irán, y de ahí a Rusia, X, ¿no? Ahorita está llegando, por cierto, la vicepresidenta Delcy Rodríguez a Rusia. Ellos no tienen problema. O sea, las sanciones no los afectan a ellos, pero al ciudadano de a pie lo afecta y mucho. Se produce un proceso que llaman el extracumplimiento de las sanciones. Más allá de lo que la sanción establece, que ya es delicado, se produce generalmente un extracumplimiento. ¿Por qué? Le explico rápidamente. Los bancos, por ejemplo, ¿no? Se cuidan mucho de hacer cualquier tipo de transacción con alguien que sea de Venezuela, porque para hacer esa transacción el banco debería investigar si esa persona y si esos fondos tienen alguna vinculación con el gobierno, con el régimen, con el Estado, y va a financiar algún tipo de actividad vinculada con el Estado, porque si eso fuera así, entonces podría producirse una sanción contra el banco. Ahora, el banco no tiene los recursos para cada operación que se produce desde Venezuela, investigarla hasta el detalle. Tendría que tener una gran cantidad de personal nada más que para eso, y de recursos nada más que para eso. Entonces, ¿qué hace el banco? No, bueno, sencillo. Todo lo que tenga que ver con Venezuela, échalo para atrás. Que si es una empresa legítima, que si es un emprendedor que está haciendo un esfuerzo inmenso, que si es un venezolano víctima de la crisis que necesita desesperadamente recursos para atender una emergencia médica. Es más, si es una organización no gubernamental que está resistiendo fieramente los embates de la dictadura. Bueno, no sé, eso no le interesa al banco. El banco dice simplemente, echa eso para atrás, porque no sabemos quién es y si por mala suerte tiene que ver con el gobierno, nos van a sancionar. Es de esa manera, estoy hablando en concreto, estoy hablando sin mucho detalle técnico para ser entendido. Es de esa manera como se produce este proceso de sobrecumplimiento de las sanciones. ¿A quién afecta esto? Al ciudadano. Esto no afecta a la cúpula, porque la cúpula, repito, tiene con qué resolver y con qué enfrentar este tipo de situaciones. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo que la culpa de lo que ocurre es de las sanciones. No, chico.
la responsabilidad, la culpa de todo este desastre lo tienen estos 20 años de saqueo que hemos vivido bajo el chavismo. Esa es la nuez de la situación, ¿no? Ahora, que las sanciones, en lugar de brindar una posibilidad de solución, lo que han hecho es agravar la situación del ciudadano de a pie. Eso también es un hecho cierto. Mire, lo saben las personas que ante una desgracia, un accidente, una operación quirúrgica de un familiar, han tenido que recurrir a esa herramienta llamada GoFundMe, ¿no? Para pedir recursos. En muchísimos casos, en primer lugar hay que decirlo de una vez, si quieres abrir una cuenta GoFundMe, te lo tiene que hacer un amigo que esté en el exterior, porque si lo quieres hacer desde Venezuela te dice no aplica. Pero incluso haciéndolo con alguien desde el exterior, cuando se ve que la víctima es venezolana o que la persona para quien se están buscando los recursos es de Venezuela, corres el riesgo de que GoFundMe te cierre la cuenta. Vamos a decirlo claro, esta situación es tan dramática, ¿no?, que el venezolano ya, hasta para pedir auxilio, tiene algunos problemas debido a este asunto de las sanciones. Entonces, estoy haciendo toda esta digresión para destacar como una cosa son las sanciones establecidas desde el Departamento de Estado norteamericano y asumidas hoy por los sectores que están dirigiendo la oposición venezolana en este momento, en este aciago momento. Muchos han dicho, este es el peor momento de la oposición venezolana en los últimos 20 años. Yo siempre hago la aclaratoria. Este momento terrible, esto lo dijo una vez Leopoldo López, y yo estoy de acuerdo con él. Esto lo dijo también una vez Enrique Capriles, y estoy de acuerdo con él. Este es el peor momento de la oposición en mucho tiempo. Pero este momento terrible ha sido construido a pulso por las decisiones erradas de los últimos 5 años, ¿no? Porque hace 5 años estábamos en olor de triunfo. ¿Ok? ¿Qué se hizo y qué se dejó de hacer para llegar a esta situación? Bueno, entre otras cosas, no entender con claridad este tema de las sanciones y no actuar en forma proactiva y con autonomía frente a este asunto. La noticia de hoy es que otro sector de la comunidad internacional, en este caso la Unión Europea, decidió extender las sanciones. ¿Pero a quiénes? A funcionarios del régimen, a 36 funcionarios del régimen con nombre y apellido. La Unión Europea no ha generado sanciones que afecten para mal al ciudadano de a pie en Venezuela. Eso es importante destacarlo. Yo creo que también habría que comentar las reacciones que se produjeron frente a este anuncio de la Unión Europea. Reacciones que son de alguna manera incompletas y en medida importante insinceras. Veamos cómo reaccionó Maduro. Maduro dijo, de acuerdo a lo que reporta la agencia Reuters, Maduro dice que la Unión Europea está pegada a la cola de Trump tras extensión de sanciones a Venezuela. Afirma el señor Mauro Moros que supuestamente la Unión Europea está haciendo un triste papel porque es algo así como un furgón de cola en el tren donde la locomotora es Trump. Maduro dice eso a sabiendas de que es mentira. Es mentira. La Unión Europea ha planteado a lo largo de todo este proceso de discusión la necesidad de un abordaje a la crisis venezolana en forma muy diferente a lo que ha planteado la hoy de salida administración de Donald Trump en Estados Unidos. Repito, sobre el tema concreto de las sanciones que ha implantado en forma unilateral Estados Unidos son sanciones generales a la economía venezolana que terminan afectando fundamentalmente al ciudadano de a pie. Las sanciones aplicadas por la Unión Europea van directamente a los funcionarios que se han considerado son responsables de violaciones a los derechos humanos o de actos de peculado o de agresiones directas a la calidad de la democracia en nuestro país. Hay una diferencia muy grande entre ambas posturas. Para hablar del tema de las sanciones en general, la posición de la administración Trump también fue muy distinta. Durante mucho tiempo, la administración Trump, bien fuera
a través de voceros como el comisionado Bolton, o bien sea incluso a través de las declaraciones que dio en diversos momentos el secretario de Estado o el comisionado especial para el caso de Venezuela, o el mismo presidente Trump. Ellos se hicieron eco de aquella idea peregrina de que todas las cartas están sobre la mesa, ¿recuerdan? Todas las cartas están sobre la mesa. No descartamos nada. Cuando le preguntaban, ¿está prevista una acción militar contra el régimen de Maduro? Decían, no descartamos nada, todas las cartas están sobre la mesa. Pero parece que se le quedaron sobre la mesa, ¿no? Alguno llegó a decir con mayor irresponsabilidad todavía, todas las cartas están sobre la mesa y bajo la mesa también. Bueno, de ese tipo de prédica formó parte durante bastante tiempo el abordaje norteamericano sobre la crisis venezolana. El caso de la Unión Europea es radicalmente distinto. La Unión Europea siempre ha planteado la necesidad de construir en Venezuela una solución pacífica, política, democrática, que se exprese finalmente en un proceso electoral confiable. Esa ha sido siempre la posición de la Unión Europea, muy lejana de la retórica belicista, muy lejana de la fanfarronería aquella de que todas las cartas están sobre la mesa, y sobre todo muy lejana de aventuras, discúlpenme la expresión, de aventuras balurdas como la trágica Operación GDO, ¿no? La Unión Europea entonces está en otra posición muy diferente. Miente Maduro cuando dice que la Unión Europea está a la cola de la administración Trump en este tema. Veamos otra reacción sobre esta decisión de la Unión Europea. La reacción que tiene el presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino Juan Guaidó. Dice así: al ratificar sus medidas de presión, la Unión Europea reafirma que no reconocerá la farsa electoral. Esto de acuerdo al portal La Patilla, que como todos sabemos es propiedad del mismo periodista que es agente de prensa pues del presidente Guaidó, el muy destacado profesional Alberto Federico Rabel. Veamos esto, ¿no? Entonces, al ratificar sus medidas de presión, dice Guaidó, la Unión Europea reafirma que no reconocerá la farsa electoral. Fíjense. Repito y subrayo, la Unión Europea siempre ha estado promoviendo una solución electoral a la crisis venezolana. Sobre este tema en concreto, sobre las elecciones del 6 de diciembre, la Unión Europea estuvo hasta el último momento intentando promover el que hubiesen las condiciones que hicieran posible el envío de una misión de observación electoral. Hasta el último momento. Fue la tosudez del gobierno de Maduro, por un lado, y la increíble postura casi que hostil del sector de la oposición que lideriza Guaidó, lo que hizo imposible que se viera efectivamente un avance de esa perspectiva. Entonces, que venga hoy Guaidó a intentar decir que la postura actual de la Unión Europea es de alguna manera un apoyo a su posición, es retorcer las cosas. Y este país ya no está para que se retuerza la retórica mientras que la crisis se agrava y los ciudadanos mueren, ¿no? Esta es la situación a propósito de este tema que, repito, muestra a las claras como sí, es cierto, tenemos casi 60 países que apoyan la lucha del pueblo democrático venezolano, pero también es verdad, hay que decirlo, que todos esos apoyos no están exactamente alineados, no están exactamente en la misma dirección. ¿Cuál es el panorama hoy? El panorama hoy es que en Estados Unidos, que es uno de los pilares fundamentales de este apoyo internacional a la causa del pueblo democrático venezolano, existe la situación que sabemos, ¿no? Una disputa amarga por el Poder Ejecutivo, un posible desconocimiento de Donald Trump al resultado electoral y una situación entonces de incertidumbre en relación a cuál va a ser el desenlace institucional de este tema.
por un lado. ¿Qué lograría pasar, por ejemplo, si se ratifica el triunfo en las urnas de Joe Biden? Eso podría significar un realineamiento del apoyo internacional, que el Departamento de Estado entonces coincida más y mejor con la postura de la Unión Europea y tengamos entonces una ofensiva del campo internacional en función de la solución política del caso venezolano. Eso es una posibilidad, pero en este momento es apenas eso, una posibilidad, porque la situación en Estados Unidos está extremadamente tirante y extremadamente confusa. ¿Cuál es el otro factor de la ecuación? Ya hemos hablado del Departamento de Estado, hemos hablado de la Unión Europea. La solidaridad acá en la región, el Grupo de Lima. Bueno, ¿qué te puedo decir? Yo con mucha preocupación veo la situación que está ocurriendo en Perú. En Perú ya casi que es un deporte de la clase política descabezar presidentes cada cierto tiempo. Habría que crear un Grupo de Lima para darle auxilio democrático al Perú. Es una cosa realmente delicada, realmente preocupante. Entonces, repito, en este contexto, seguir tratando de dorar la píldora o jalar la brasa para la sardina, ¿no? Como están haciendo Maduro y Guaidó, es lamentable. La situación de Venezuela es muy crítica y requiere con urgencia soluciones, y no es por la vía de seguir haciendo lo que hasta ahora han estado haciendo como se consigue, porque hasta ahora lo que han logrado los principales actores de la escena política es un agravamiento de la confrontación y un agravamiento de las condiciones de vida del venezolano. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados a partir de las 3 de la tarde por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y vamos a un tercer paso después de esta reflexión a propósito de lo que es la conducta de los principales actores políticos, ¿no? A propósito del tema
de la posición de la Unión Europea, hicimos un paneo sobre lo que han sido y lo que son en la actualidad las conductas de los principales actores de la comunidad internacional en su relación con la crisis política venezolana. Vimos lo que ha estado haciendo el Departamento de Estado norteamericano y el impacto que ha tenido, el tema de las sanciones generalizadas, las sanciones a la economía. Vimos la forma diferenciada en que ha actuado la Unión Europea, imponiendo sanciones a personas, a elementos claves del régimen que pudieran ser imputados por peculado o violación a derechos humanos. Y vemos finalmente la situación precaria, podríamos decir, de factores como el Grupo de Lima, cuando el propio país sede del grupo, que le da nombre al mismo, el caso de Perú, está en la situación dramática que está. Ahora, nosotros no somos analistas políticos, nosotros somos ciudadanos que vemos con preocupación y angustia lo que está ocurriendo, y no es para nosotros igual de importante lo que ocurra dentro o fuera del país. Nos preocupa mucho más lo que ocurre aquí adentro, y dentro del país no nos da lo mismo lo que ocurre en el gobierno o en la oposición. Para nosotros lo que ocurre en la oposición es muy importante porque nos preocupa, nos angustia precisamente la construcción de una fuerza social y política que sea capaz de poner fin a este drama. Por eso quiero compartir con ustedes la reseña que hace el diario Tal Cual de las reflexiones de uno de los analistas más serios, más densos del acontecer nacional, como lo es el doctor Michael Penfold. Dice así el diario Tal Cual. Dice así el titular: la oposición tendrá una gran crisis de representación en enero. Estas son declaraciones ofrecidas, repito, por el politólogo Michael Penfold y reseñadas por él, entre otros medios, por Tal Cual. Dice así: Penfold aseguró que la crisis que hay en Venezuela es institucional y resaltó que la única salida posible a esta situación es la negociación. El politólogo y experto en políticas públicas y planificación estratégica Michael Penfold expresó este jueves 12 de noviembre que la oposición venezolana tendrá a partir de enero de 2021 una gran crisis de representación luego de instalación de la nueva Asamblea Nacional, cuyas elecciones para elegir a sus representantes se realizará el próximo 6 de diciembre. A su juicio, el problema de Venezuela no tiene que ver con temas electorales o de consultas populares, sino más bien es de institucionalidad. En ese sentido, manifestó la necesidad de establecer acuerdos políticos básicos y retomar elementos como el funcionamiento del Estado de Derecho, la división de poderes y la autonomía del poder electoral con un mínimo de consenso. Cualquier elección que se haga sin resolver estos temas sencillamente no va a funcionar. Además, subrayó Penfold que el tema de la consulta popular propiciada desde el seno opositor liderado por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, si bien es una respuesta a las elecciones legislativas y un acto muy simbólico, entre comillas, tiene un proceso curioso en referencia a que dura más de 5 días y sin plataformas que sean auditadas. Por ello, cree que es invertir recursos en algo que no tiene sentido y que además evidencia una desconexión con la realidad del país que a la postre generará mucha más frustración en los venezolanos por no ver salidas concretas a sus problemas. La oposición a partir de enero tiene una gran crisis de representación. Se preguntarán quién es la oposición, por qué es el líder, dónde están los votos, cuál es el fundamento. Es más de lo mismo. Los venezolanos cada día están más convencidos que las probabilidades de ver un cambio son bajas. Estamos ante un oficialismo y una oposición completamente irresponsables. ¿Quién paga el costo social de esta situación? Somos los venezolanos. Eso es lo que generará frustración social que se reflejará de alguna manera, enfatizó Michael Penfold en el programa que el periodista Vladimir Villegas transmite a través de un canal de YouTube. Penfold afirmó que fue una pésima decisión que en la Asamblea Nacional no se tomara en serio el proceso de designación de los rectores al Consejo Nacional Electoral y buscar un mecanismo, luego del fracaso de las negociaciones de Oslo, que permitiera avanzar en la solución del conflicto al darle un piso político a la comisión encargada. Sin embargo, el tema se fue dilatando primero por la gira de Guaidó y luego por la pandemia. Desde su punto de vista,
cree que si el jefe del Parlamento aprovechara el descontento que hay en el país y se hubiera lanzado para ser ratificado y así el mandato de la oposición pudiera haber movilizado votantes y asumir una posición defensiva que probablemente habría obligado al mandatario venezolano a posponer la elección. No se hizo porque se apuesta a lo mismo. Se apuesta a una salida de fuerza, cuando la salida en Venezuela es por la negociación, dijo. Señaló que no existen incentivos para el régimen de Maduro en retrasar las elecciones parlamentarias, como lo había propuesto el exgobernador de Miranda, Enrique Capriles, y el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell. Más bien, sugirió que desde Miraflores se impulsa el proceso comercial para privilegiar el cierre del capítulo de Guaidó en la Asamblea Nacional y consolidar su poder, el poder de Maduro, por supuesto. Penfold es de la opinión de que el chavismo buscará abrir canales directos con Estados Unidos, asumiendo que Joe Biden esté en la presidencia, algo que según su criterio no será tan sencillo por la posición bipartidista que Washington tiene sobre Venezuela. Acotó que la política hacia nuestro país puede orientarse a una reinstitucionalización de los poderes que permita realizar elecciones libres y justas para escoger un nuevo presidente y un nuevo poder legislativo en el futuro. Advirtió que en ese panorama Maduro tendrá dificultades para resolver problemas como la falta de gasolina, las fallas de electricidad, la falta de acceso al financiamiento, porque el país está quebrado, afirmó. Sobre la salida de Leopoldo López de Venezuela, Michael Penfold estima que puede abrirse una fase diferente de la oposición en el marco internacional y plantea una visión distinta dentro de un sector opositor de cómo sostener el esfuerzo de entrar en una transición en el país, siendo la voz del político ahora en el exilio, una nueva voz para asegurar los apoyos conseguidos por Guaidó cuando se autojuramentó como presidente interino. Sin embargo, percibe que las condiciones en el mundo respecto al tema Venezuela son distintas, porque por un lado hay fatiga respecto a lo que sucede en el país, pues se ha vuelto algo que no tiene salida. Estos elementos, aunados a la pandemia generada por el COVID-19 y el efecto político de ella en cada uno de los países, hacen que el tema internacional no es prioridad en estos momentos. Repito, estas son las declaraciones dadas por el politólogo y analista venezolano Michael Penfold en un programa que tiene el periodista Vladimir Villegas en un canal de YouTube y reseñadas de esta manera por el diario Tal Cual Digital. ¿A dónde nos lleva esto? Repito, desde la óptica de Michael Penfold. Dice... tenemos a un gobierno y una oposición totalmente irresponsables. ¿A qué se refiere esto? ¿Por qué un hombre tan equilibrado, tan ponderado, tan poco dado a la adjetivación como Michael Penfold acuña esa frase y la dispara? Un gobierno y una oposición totalmente irresponsables. ¿Qué significa ser irresponsable? Responsable es alguien que responde por algo. ¿Quién responde por la crisis social venezolana? ¿Quién responde por el dolor del ciudadano? ¿Quién responde por la emergencia humanitaria compleja, sus costos y sus víctimas? ¿Quién? El gobierno. El gobierno es un experto en buscar excusas y en encontrar culpables fuera de él mismo. El gobierno siempre encuentra una excusa. Que si la guerra económica, que si el bloqueo, que si la conspiración de la ultraderecha, el gobierno siempre encuentra una excusa. El gobierno no es capaz de decirle al país, caramba, nosotros manejamos más dinero que todos los gobiernos venezolanos juntos, desde el cacique Guaycaipuro hasta Caldera 2. Saquen la cuenta y deflacten la cifra y verán que no estoy mintiendo. Los gobiernos de Maduro y Chávez manejaron más recursos que todos los gobiernos venezolanos desde el gobierno. Disculpen. Es como para ahogarse, ¿no? El gobierno de Maduro manejó más recursos, el gobierno de Maduro y el gobierno de Chávez manejaron más recursos que todos los gobiernos de la historia republicana y antes de nuestra historia republicana, incluyendo el periodo colonial. Así de rudo es esto. Y sin embargo, estamos en esta situación. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que el gobierno no responde por esto. Es un gobierno irresponsable. Ahora,
¿quién tenía la responsabilidad de construir una alternativa frente a este desastre? Pues la oposición. La oposición. Y el pueblo así lo creyó. Y el pueblo le dio un voto de confianza. Y el pueblo le entregó el único poder autónomo que había en este país, de poderes públicos secuestrados, como es el poder legislativo. Y el pueblo hizo eso. ¿Y qué hizo el liderazgo opositor con eso? Bueno, en primer lugar, destruyó su propia institucionalidad, ¿no? En segundo lugar, convirtió al poder legislativo no en el espacio de todos, no en la casa de la democracia para todo el país, sino en una suerte de actor político atrincherado frente al poder ejecutivo. Y luego, por último, desechó la vía electoral y desde el año 2017 tomó el camino insurreccional. Eso lo hizo este liderazgo. Y yo subrayo eso porque es que ahora hay gente que quiere dárselas de reflexivo, ¿no? Y acuñan todas las culpas en el periodo 2019-2020. Que el culpable es Guaidó. No vale. Aquí hubo un proceso de desencuentros con la realidad muy largo y muy profundo. ¿Sí? Y esto tiene que ser dicho y tiene que ser establecido no para pasarle factura a nadie en particular, sino para poder superar estos errores, porque la única manera de convertir un error en aprendizaje es asumiéndolo. ¿Entiendes? Entonces, a todo esto se refiere de manera sobria, pero precisa, el analista Michael Penfold en este importante análisis del que se hace eco el diario Tal Cual Digital. Este fue nuestro programa en la mañana de hoy. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles estuvo Néstor Tovar, habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión, fue una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Muy buenos días, hasta el próximo lunes. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio